que hay que usar, porque yo lo subía a uno que decía segundo semestre, al parecer no es el que coincide con el que tienen, con el que de ustedes. No, el nuestro no dice segundo semestre, solamente dice diseño de planificación a cielo abierto. Claro, lo que pasa es que yo tengo, como ya he hecho varios cursos, entonces no sé cuál es el que crearon al final. Entonces, esa es la dificultad que hay. Pero tiene que solucionarse pronto, no puede pasar de... Según me dijeron que lo iban a solucionar durante la semana, pero al parecer no lo han solucionado. Lo otro que le quería plantear era que, o sea, considerando que me ofrecí como delegado, si quiere yo mismo puedo redistribuir el material que usted subió mientras que se arregla el problema. Claro, tendría que subirlo yo al Drive o enviártelo a ti directamente. Sí, eso es lo mismo, por mientras que este problema se arregla para que no nos quedemos sin material. Ya, bueno, yo voy a ver si, si no se soluciona entre hoy y mañana, te voy a enviar a ti toda la información. Ya, yo la subo a los grupos de redes sociales que tenemos. Sí, tú se la enviarías al resto de tus compañeros. Ya, se te agradece, Matías. Gracias, profe. Ya. Ok, vamos a dar inicio a la sesión de hoy día. Para ello yo les voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve la presentación? Sí, profe. Ya, entonces vamos a comenzar a grabar también. Bien, en el día de hoy vamos a revisar lo que tiene que ver con la tasa de producción. En lo que se refiere a la tasa de producción, tenemos que distinguir dos situaciones. Una de faenas que estén en funcionamiento y otras faenas donde lo que se quiere determinar la tasa de producción es para el proyecto. Entonces, en primer término vamos a hablar el caso de las faenas que están en producción. O sea, faenas del tipo brownfield. Respecto a esto hay que distinguir también el tamaño de la faena. Entonces, si estamos en el caso de faenas de pequeño tamaño, donde solamente lo que se hace es extraer el mineral y ir a comercializarlo, como ocurre con una pequeña minería o con una minería artesanal. En estos casos, solamente estamos pensando que tenemos la mina nomás, y esta mina va a comercializar su producto, o sea, el ROM, ¿ya? El run of mine, que es el material tal como sale de la mina. Entonces, en este caso, normalmente la producción de estas minas pequeñas se establece a través de un contrato o un convenio que se logra con un tercero que puede tener la planta. Entonces, ese tercero es el que le va a comprar el material proveniente de la mina, o sea, el run of mine. Entonces, en estos casos hay que distinguir dos casos que se pueden dar. Uno de que el dueño de la mina
tenga capacidad de producción limitada. Es decir, él tiene una faena minera, una mina de la cual es capaz de extraer una determinada producción diaria, mensual, qué sé yo, y él se compromete con este tercero que le compra los productos en entregarle una cierta producción, que es la que como máximo él puede generar, ya sea porque tiene una cierta cantidad de equipo, una cierta cantidad de personal, y con eso es capaz de lograr una determinada producción. A lo mejor el dueño de la planta le interesa que le alimente con más cantidad la planta, pero el dueño de la mina, por alguna razón, ya sea porque no tiene más dinero para invertir, para comprar más equipos, no quiere contratar más gente, él tiene su producción limitada. Entonces, en este caso, quien fija la tasa de producción es la misma faena que está extrayendo el material. Esa es una situación. El otro caso que se puede dar es que a lo mejor este dueño de la mina, pudiendo producir más, no le compran más. Está limitada la compra. O sea, el dueño de la planta no le compra más que cierta cantidad. Entonces, en este caso, la tasa de producción de la mina va a estar fijada por el hecho de que no hay un poder comprador mayor que el que ha logrado hasta ese momento obtener. Entonces, el dueño de la mina podría producir más, pero quien le compra, el dueño de la planta, no le compra más que cierta cantidad. Y las razones pueden ser varias, pero un par de ellas podría ser que el dueño de la planta tiene sus propias minas y con eso abastece gran parte de la capacidad de la planta y la diferencia que le queda, el déficit para abastecer la planta completa, se lo compra al tercero, o sea, a la otra persona que es el dueño de la mina. Entonces, por eso lo limita en cierta cantidad. Lo otro que puede suceder es que el material que viene de la mina no sea un material de muy buena calidad para el proceso que tiene la planta, por decir algo. Supóngase que la planta es una planta de flotación. Entonces, quien entrega material que viene de la mina, este mineral, si bien es cierto, un mineral sulfurado, para que pase por la etapa de flotación, pero contiene mucha pirita. Y eso trae como consecuencia que cuando se haga la flotación, los concentrados van a salir muy piritosos y eso va a significar un problema que baja la ley del concentrado, entonces, y que crea problemas en el proceso. Por el contrario, si fuese una planta de lixiviación la que está comprando estos materiales, puede ocurrir que de la mina venga el mineral con mucha arcilla, por ejemplo, que me podría complicar el proceso de la lixiviación. Estoy pensando en una lixiviación in situ, una lixiviación en pila, perdón. Entonces, o bien el mineral consume mucho ácido, que hace poco atractivo, digamos, económicamente el proceso. Entonces, en el caso de estas faenas pequeñas, donde solamente hay minas, esas son las situaciones que pueden ocurrir. Que, repito, los casos que se pueden dar, que una situación es que el dueño de la mina no quiera producir más que cierta cantidad y por lo tanto él fija su tasa de producción en base a los recursos que tiene. Y la otra alternativa es que no le compran a él más que cierta cantidad porque sus minerales no son de tan buena calidad o porque
la planta ya en gran parte está abastecida con minas propias. Entonces, esas son las situaciones que normalmente se dan en estas minas pequeñas. Ya entrando a faenas más grandes, que yo lo estoy denominando complejos mineros, aquí vamos a tener como complejo minero de que además de la mina está la planta. Entonces hay muchas faenas mineras que junto con tener la mina tienen planta. Y también hay faenas ya de gran tamaño, de gran minería, donde además de la mina y la planta está el proceso de refinación, como podría ser el caso, por este último caso, como el caso de Codelco, por ejemplo. Entonces, en estas situaciones, la tasa de producción la establece normalmente la última unidad del sistema. En el caso mina-planta, quien define la tasa de producción del proceso es la planta. Porque la planta va a tener una capacidad de producción establecida. Y no es tan fácil llegar y agrandar una planta de un día para otro. Entonces, la planta le va a exigir a la mina que la alimente con ciertas características de mineral, por lo menos con un tonelaje y con una ley. Entonces la mina va a tener que producir lo que la planta requiere. Entonces, muchas veces ocurre en estos complejos mina-planta que las plantas tienen que trabajar ininterrumpidamente. Entonces, si pensamos en una semana, la planta va a trabajar los 7 días de la semana, pero la mina a lo mejor trabaja 5 días nomás. Entonces, la capacidad de producción de la planta, que está dada por la capacidad instalada de la planta, va a tener que estar abastecida totalmente. Entonces la mina, que trabaja 5 días, va a tener que producir en esos 5 días el mineral que la planta requiere para procesar durante los 7 días. Entonces, en el caso de mina-planta, quien define la tasa de producción del proceso es la planta. Y en el caso de mina-planta refinería, normalmente la unidad que limita el sistema es la refinería. Si vamos, como decía, a modo de ejemplo, el caso de Codelco, Codelco tiene una capacidad de refinación limitada y todas las empresas que tienen refinación, su capacidad de refinación es limitada y es más complicado, o sea, aumentar el proceso de refinación que el de la planta propiamente tal. Entonces, quien define la tasa de producción del complejo va a ser la refinación. Entonces, por decir algo, si queremos sacar tantas toneladas de cobre fino, pensando en el caso de cobre, se planifica, de acuerdo a la capacidad instalada de la refinería, que la empresa puede producir X toneladas de cobre fino. Ahora, para producir esas X toneladas de cobre fino, la planta va a tener que alimentar con un producto intermedio, dependiendo de cómo sea esta planta. Si esta planta va a hacer flotación, obviamente que lo que va a salir aquí es un concentrado de la planta y la planta tiene que generar la cantidad de concentrado suficiente para colmar la capacidad de refinación. Por el contrario, si esta planta es una planta de lixiviación, pensemos en una lixiviación donde va a salir la solución que es el PLS, entonces la planta tiene que generar también una cantidad de PLS
suficiente para que aprovechar al máximo la capacidad de refinación. Y para que la planta sea capaz de alimentar adecuadamente a la refinería, obviamente que la mina tiene que entregarle el producto que la planta está exigiendo. Entonces, por lo tanto, los complejos mineros, como los que se indican aquí, ya sea mina planta o mina planta refinería, la última unidad es la que está de alguna manera definiendo la tasa de producción del sistema. Entonces, como conclusión, en el caso de los complejos mineros, nosotros podemos decir que la capacidad de tratamiento de la unidad final, establecida en base a políticas de la empresa, ¿no?, es la que define la tasa de producción del sistema. Y las otras unidades tienen que adaptarse a esto. Eso ocurre en los proyectos que están ya trabajando, que están en funcionamiento. ¿Qué ocurre en los proyectos nuevos? O sea, este es un proyecto que se está recién gestando y se está estudiando todas las etapas de ingeniería, que ya vimos la sesión pasada, ¿no es cierto?, que empezó con la ingeniería de perfil, pasa a la ingeniería conceptual, y así sucesivamente, hasta que se pone en producción. Entonces, en estos proyectos nuevos, hay algunas técnicas con las cuales se puede ir determinando, dependiendo de la etapa en que esté el proyecto, ir estableciendo cuál es la tasa de producción que aparentemente va a tener el proyecto. Porque recuérdense que en las primeras etapas, ingeniería de perfil, ingeniería conceptual, nosotros, especialmente en ingeniería de perfil, estamos barajando alternativas y vamos desechando alternativas en la medida que vamos viendo que hay unas mejores que otras. Y nos vamos quedando con las mejores alternativas. Y en lo que se refiere a la tasa de producción, también nosotros vamos probando con distintas tasas, hasta que nos quedamos con la tasa que más nos conviene. Entonces, veamos esto de los proyectos nuevos. Una técnica que es bastante socorrida, especialmente en las primeras etapas del proyecto, es lo que se conoce como la regla de Taylor. La regla de Taylor es un formulismo que nos permite calcular una tasa de producción estimada, digamos. Como ven ustedes, esta regla es de la década casi del 80, por lo tanto, no es tan antigua como uno tendería a pensar. Entonces, ¿qué dijo este señor Taylor? Este señor Taylor estableció una fórmula aproximada para calcular la tasa de producción de un proyecto en función de una serie de estudios que él realizó de proyectos que ya se habían realizado, otros que estaban en carpeta, y otros que estaban en funcionamiento. Entonces, él, mirando esta serie de proyectos, formuló una ecuación con la cual podía llegar a establecer una tasa de producción para un proyecto. Entonces, la regla de Taylor es la siguiente. Taylor dijo, la vida del yacimiento en años es aproximadamente a 0,2 o si quieren un 20% de la raíz cuarta de las reservas expresadas en toneladas. Bueno, pero uno dice que yo quiero calcular la tasa de producción. Y aquí lo que me está dando Taylor son los años. Sí, pero si yo después las reservas las divido por el número de años, puedo sacar cuántas toneladas por año tengo que extraer.
Entonces, esta fórmula se empezó a utilizar y obviamente que hubieron críticos en torno a la aplicación de esta fórmula. ¿Por qué? Porque Taylor decía que su fórmula servía para todas las situaciones. Entonces, como señalo yo, era como el mentolatum. Entonces, que servía para todo tipo de pastas y, por lo tanto, él la recomendaba. Y se comenzó a usar y se vio que era una buena aproximación. Pero hubieron como le decía, diversas críticas, y una de ellas es que decía de que esto da un valor absoluto, da un valor único. Entonces, era demasiado tajante el valor que entregaba porque daba un solo valor. Entonces, esta fórmula en el tiempo se ha ido mejorando y la regla de Taylor, que como hoy día se conoce, es la siguiente. La vía del yacimiento igual a 6,5 por la raíz cuarta de las reservas, y esto multiplicado por 1 más menos 0,2. Parece una ecuación totalmente diferente a la anterior, pero no es tan así. ¿Por qué? Vamos a volver un poco a la ecuación. Estas reservas que están acá son reservas que entran en toneladas, ¿ya? O sea, aquí hay que colocar la cantidad de toneladas que hay de reserva. Entonces, como muchas veces los yacimientos tienen millones de toneladas, trabajar con cifras de 6,0 y cosas así, ya la cosa a muchos les complicaba. Entonces dijeron, hagamos lo siguiente, metamos la reserva en millones y el 10 elevado a 6 lo sacamos le sacamos la raíz cuadrada, o sea, la raíz cuarta al 10 elevado a 6 y lo multiplicamos por 0,2. Y eso da aproximadamente 6 y tanto. 6,30 y tanto. Si ustedes hacen el cálculo, si le sacan al 10 elevado a 6 de aquí, para pasar esto a que quede en millones, le sacan la raíz cuarta al 10 elevado a 6 y lo multiplican por 0,2, da alrededor de 6,30 y tanto. Y como esto es una aproximación, entonces lo hicieron igual, le dieron el concepto de igualdad. Y entonces, todo este primer sector de la ecuación representaría más o menos la ecuación primitiva de Taylor. Pero para que no diera un solo valor, se dijo, movámonos en un rango de más o menos un 20%. Y por eso es que surge este paréntesis aquí que dice 1 más menos 0,2. Entonces, esta ecuación, hasta el día de hoy, es bastante empleada para poder estimar la tasa de producción. A modo de ejemplo, vamos a poner acá un ejemplo para que se entienda cómo trabaja la ecuación. No nota. Imaginemos que nosotros tenemos reserva del orden de... Bueno, ¿dónde está esto? Texto. Que tenemos reserva del orden de unos 300 millones de toneladas. Voy a poner cualquier valor.
Estas son reservas probadas y probables. Entonces, pongámosle que las reservas que yo tengo son de ese orden, de 300 millones de toneladas. Entonces, si ustedes notan una diferencia, yo he subrayado acá las reservas, porque aquí tienen que entrar, a diferencia que en la ecuación anterior, aquí entran en millones de toneladas. En la ecuación primitiva de Taylor entraban en toneladas, aquí entran en millones de toneladas. Entonces, por aquí tengo mi calculadora yo. Voy a calcular. Voy a tratar de calcular esta ecuación. Entonces, la raíz cuarta de 300, la raíz cuarta de 300, según mis cálculos, resultó 4,16. ¿Pueden ir chequeando ustedes? La raíz cuarta sería 4,16. Entonces tendría que multiplicar 6,5 por 4,16. Voy a poner X por 4,16. Eso me está dando, según el cálculo que tengo acá, yo, me está dando 27,04. 27,04. Que sería toda esta primera parte sin el 1 más menos 0,2. Si yo este valor lo multiplico por 1 más 0,2, o sea, 1,2, me va a quedar 27,04 multiplicado por 1,2. Y eso, según mis cálculos, me estaría dando 32,49. Como les digo, ustedes pueden ir chequeando. Si el 27,4, 27,04, perdón, lo multiplico por esta expresión aquí. Yo lo multipliqué por 1 más 0,2. Ahora lo voy a multiplicar por 1 menos 0,2, o sea, por 0,8. Y eso me estaría dando, según el cálculo que hice yo, 21,63. Sería bueno que ustedes pudieran ir chequeando. Dan valores aproximados, profe. No Sí, tan bueno, exactos, pero sí aproximados. Ya. Años, entonces estos son años. Años. Entonces, ¿qué me está diciendo Taylor? Me dice, mire, si usted usa mi fórmula primitiva, la vida del yacimiento en años debiera ser del orden de 27 años. Pero como con la modificación, quiere decir que la vida del yacimiento se puede mover entre 21 y 32 o 33 años, en este rango. Entonces yo ahora puedo elegir
cualquier, cualquier vida entre la que está aquí. El Taylor primitivo me da solamente el orden de 27, pero ahora yo puedo elegir entre 21 entre 21 y 32 años. Bueno, ¿y esa elección de qué va a depender? De la política de la empresa. Si es una empresa privada, seguramente va a querer recuperar sus inversiones lo antes posible y que el proyecto y terminar con el proyecto lo antes posible con las mayores ganancias que se pueda. Entonces va a tratar de que el proyecto esté más cerca de los 21 años. En cambio, si se trata de una empresa de tipo estatal, ¿cierto? Pública, que lo que le interesa, además de ganar, le interesa también mantener una fuente laboral, seguramente eso va a estar por el lado de los 32 años. Entonces, se puede elegir cualquier valor entre los 21 y los 32. ¿Para qué? Para determinar la tasa de producción. Entonces, la tasa de producción va a ser en este caso va a ser igual a las reservas que yo tengo, que son 300 millones de toneladas, dividido por la vía que yo elegí. Que puede ser, supongamos que se le ocurrió elegir 25 años. Entonces esto debiera darme 300, me da bueno, me va a quedar ahí, pero voy a escribirlo en este mismo. Me muestra eso. Por eso me va a dar 12 millones de toneladas por año. Y esa debiera ser la tasa de producción que yo elijo. Así se establece la tasa de producción empleando este criterio de Taylor. Obviamente que esta es una primera aproximación a la determinación de la tasa de producción. Entonces, cuando yo estoy en una ingeniería de perfil, puedo utilizar esta fórmula porque la ingeniería de perfil, acuérdense que acepta errores bastante fuertes. Entonces, como estimación, establecer la tasa de producción a través de este mecanismo está dentro de los errores que se admiten. Entonces yo puedo trabajar con 12 si yo le pongo 25 años, me da 12. Si yo le pongo 30 años, me va a dar 10 millones de toneladas. Entonces yo puedo trabajar en un rango con rangos de tasa de producción. Bueno, Taylor es, como lo ven ustedes, muy sencillo de trabajar. Con las modificaciones que se le hicieron a la ecuación, ya nos da una mayor flexibilidad para poder movernos en un rango de posibles tasas de producción. Pero también la otra crítica que tiene es que esto sirve para todo. No distingue aquí si un yacimiento es de cobre o es de oro o es de otro mineral. Tampoco distingue si se trata de una minería de superficie o una minería subterránea. Y por ello, después en el tiempo han surgido otras ecuaciones. Voy a borrar esto porque me va a molestar acá. Entonces, si bien la ecuación
ayuda bastante, pero las críticas, como le decía que no distingue ni entre tipos de minerales ni entre tipos de explotación. Entonces, así surgen, después en el tiempo van surgiendo otras ecuaciones, y una de ellas también bastante conocida, es la que genera Brian McKenzie. ¿Quién es Brian McKenzie? Brian McKenzie es el padre de la economía minera, digamos, el primer hombre que se empezó a hacer realmente lo que se conoce como la economía minera hoy día. No la economía en sí, sino que la economía aplicada al aspecto minero. Entonces, McKenzie en el año 1982 dice, ok, está bien la idea de Taylor, pero por lo menos debemos distinguir entre minas subterráneas y minas a rajo abierto o de superficie. Entonces, McKenzie establece este formulismo. Para las minas subterráneas dice, la tasa óptima de producción, o sea, determina de inmediato la tasa de producción sin pasar por determinar la vía del yacimiento, sino que establece su fórmula y dice la tasa óptima de producción en toneladas por año. Él sugiere calcularla a través de esta expresión. 4,22 por las reservas en toneladas. Cuando aparezca aquí al lado de la reserva la T, quiere decir que tienen que echar las reservas en toneladas. Cuando aparezcan subrayadas, como están acá, entran en millones. Entonces, McKenzie dice, yo sugiero que esta es la fórmula que hay que aplicar para minas subterráneas. Entonces, las reservas entran en toneladas y están elevadas a un exponente de 0,756. Y él dice, esta ecuación es válida siempre que la tasa de producción que usted determinó esté entre 50.000 y 6 millones de toneladas al año. Si se sale de ese rango, yo no doy fe que la fórmula sirva. Bueno, ¿cómo estos caballeros obtuvieron todas estas cosas? A través de estudios, tal como decía para el caso de Taylor, a través de estudios de proyectos que ya se habían desarrollado, otros que estaban en funcionamiento y otros que estaban en proyectos, que estaban en carpeta. Bueno, entonces, por lo menos McKenzie distinguió entre lo que eran las minas subterráneas y lo que eran las minas de superficie. Entonces, así como tiene para las minas subterráneas, también tiene una ecuación para las minas a cielo abierto. Entonces, la única diferencia que tiene con la anterior es este índice. Volvemos un poquito atrás. Esto es lo que cambia, el 422, porque el índice a que están elevadas las reservas es el mismo, y este cambia a 5,63. Y las reservas entran en toneladas. Y él dice, esta ecuación para minas cielo abierto es válida dentro de un rango entre 50.000 y 30 millones de toneladas. Si sus reservas son tales que usted cae dentro de este rango, mi ecuación es válida. Bueno, posteriormente se han seguido haciendo estudios y más tarde aparece una persona que me imagino que ustedes la han escuchado, un español, López Jimeno, que en 1986 él dice, yo creo que la tasa de producción hay que fuera de las reservas que tiene el depósito, hay que determinarla también por el tipo de mineral que está presente. Y él así establece
algunas fórmulas, que aquí yo estoy señalando las principales. Entonces él dice para el cobre, la vida óptima de producción en años, o sea, vuelve un poco a la idea de Taylor, debiera ser 5,35 por las reservas, están subrayadas las reservas, por lo tanto entran en millones, elevado a un índice de 2,073. Para el caso del oro, él dice la ecuación debiera ser 5,08 por la reserva elevado a 0,31. La reserva en millones de toneladas. Entonces, insisto que cuando está subrayado acá, porque las reservas no están en millones de toneladas. Cuando acompaña la T aquí, significa que entra en toneladas. Y también señala para el Promocin de que la vida óptima de producción debiera ser 7,61 por las reservas en millones de toneladas elevada a 0,276. Entonces, López Jimeno ya separó en tipo de pastas y lo que determina son los años y después nosotros dividimos las reservas por los años y podemos saber cuál es la tasa de producción. Si nosotros comparamos la ecuación de Taylor con las de López Jimeno, que él hizo una separación por los distintos minerales, vemos que los índices varían entre 5, 0,8, digamos, y 7 a 7, entre 5 y 7,6. Y el índice que tiene Taylor es 6,5. O sea, estos factores varían entre 5 y 7,6 y Taylor tiene 6,5, o sea, anda por ahí por la mitad. Y Taylor servía para todo, decía. Y si miramos los exponentes a que están elevadas las reservas, estamos hablando de 0,27, 0,31. Y Taylor tenía raíz cuarta, que si lo ponemos como exponente sería 0,25. Y acá tenemos 0,27, 0,31. O sea, Taylor no está tan equivocado después de todo. Entonces, a pesar de que han habido avances en esto de poder separar entre un tipo de explotación y distinguiendo distintas sustancias minerales, a pesar de todo, Taylor sigue utilizándose. Porque es una muy buena aproximación. Ahora, un poco la pregunta es cómo estos caballeros lograron llegar a estas ecuaciones. Cualquiera de nosotros podría plantear ecuaciones, incluso estas ecuaciones son de carácter universal, pero uno podría establecer ecuaciones ya más propias de cada país, por ejemplo, de Chile. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Vamos a dejar la pantalla en blanco. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podríamos nosotros, por ejemplo, hacer un estudio para el caso chileno? Obviamente que tenemos que tener un sistema de coordenadas. Donde por un lado, depende de lo que queramos, supongamos que queremos seguir la idea de Taylor. Entonces Taylor nos determina
la vida en función de las reservas. Entonces, por lo tanto, aquí nosotros vamos a colocar la vida del yacimiento. Vida del yacimiento en años. Ya. Por acá colocaríamos las reservas. Reserva, qué sé yo, en millones de toneladas. Entonces, imaginemos que queremos hacer solamente para cobre. Entonces, empezamos a buscar información y aquí nosotros empezamos a colocar distintos depósitos. Toda la información que nos podamos conseguir. Cada uno de estas van a ser reservas de yacimientos que se han hecho, yacimientos que están en funcionamiento, del cual conseguimos la información. Llámese Escondida, llámese Ramiro Tomic, Felambre. Incluso podemos hacerlo por tipo de minería también, caso de rajo, puros rajos aquí, ¿no? Entonces, imaginemos que este es Pelambre, decimos, ya, Pelambre, según su reserva y según los estudios que hay, va a tener una vida útil de tantos años. Y marcamos acá qué sé yo, ese valor, que sería la intersección de las reservas con la vida útil. Y análogamente lo hacemos para cualquier otro yacimiento. Y así, me quedan un poco grandes ahí. Y así vamos a tener una serie de puntos. Entonces se van a dar distintos valores, ¿ya? Y eso yo estoy inventando, ¿no? ¿Qué hacemos posteriormente? Trazamos una curva aquí que trate de representar la situación. Entonces, esta ecuación va a ser la vida útil del yacimiento, la vida del yacimiento en función de la reserva. Por la teoría de los mínimos cuadrados, nosotros podríamos escribir que esta ecuación va a ser la vida del yacimiento igual a un parámetro A multiplicado por la reserva elevado a un exponente B. Entonces, esta ecuación va a representar esa línea roja. Y lo que nosotros queremos buscar el mejor ajuste posible. Y para ello, usando la teoría de los mínimos cuadrados, determinamos los valores de A y de B. O sea, nuestro problema es determinar A y B, que lo determinamos por la teoría de los mínimos cuadrados, que me imagino que ustedes más de alguna vez lo han utilizado. Que consiste en que el ajuste que nosotros estamos haciéndole a esa curva hace que los valores experimentales que están ahí, el error cuadrático es el menor posible. Y con lo tanto determinamos A y B, que serían los parámetros que aparecen en las ecuaciones tanto de Taylor como de Mackenzie y de López Jimeno.
Esa sería la forma de hacerlo. Entonces, si alguno de ustedes quiere hacer un formulismo para el caso de nuestro país, aquí está la forma. Lo único más complicado es conseguir la información. Ok. Hay que borrar esto. ¿Dónde está el borrador? No, no está dando la posibilidad de borrar. Tendré que salir de la pantalla. Entonces. Me metieron un lío aquí, no sé cómo salir ahora. Quiero borrar esto. No me da como borrar. Vamos a la siguiente. No puedo borrar esto. A ver, vamos a hacer otra cosa. A ver, igual me pasa lo mismo. ¿Por qué no me borra esto? Profe. A ver, ayuda. Y si simplemente cierra el PPT y lo vuelve a abrir sin guardar absolutamente nada. Sí, no sé si me va a permitir. No, porque parece que eso el profe lo dibujó con Zoom. Vean las opciones de Zoom, profe. Sí, sí, pero parte dibujé con Zoom, pero parte no. Pues. Puede ser, ¿ah? Sí, porque si fuera con el del Point, lo hubiese borrado ya. Pues. Sí, pero no me da la opción. Oye, ahora aquí se me fue para otro lado. Vamos a... Voy a borrar aquí, ¿eh? Sí, pues ahí tiene. Ahí está el asunto. Aquí ahora se me agrandó este asunto. Ya. Bueno, entonces, a pesar de que existen estas fórmulas de Mackenzie y de López Jimeno que son más detalladas, insisto que Taylor sigue siendo el más utilizado, porque como ven ustedes, está dentro del estadio de lo que hicieron Mackenzie y López Jimeno. Bueno, eso era para proyectos que estaban, o sea, que estaban en su etapa inicial. Pero a medida que nosotros vamos avanzando en la ejecución del proyecto, nos interesa determinar una tasa de producción ya más cierta, más real, ¿ya? Que se acerque más a lo que realmente va a ser nuestra tasa. Entonces, ya en etapas más avanzadas del proyecto, nosotros ya este formulismo no nos sirve y vamos a tener que utilizar lo que yo he denominado un criterio económico para establecer la tasa de producción. Y este criterio económico, lógicamente que es mucho más preciso, pero requiere también mucho más trabajo y requiere de mucho más información. En el caso anterior, nosotros solamente con las reservas prácticamente establecíamos todo respecto a la tasa de producción. Pero aquí no, pues aquí ya el criterio económico vamos a tener que tomar en cuenta todas las variables que están involucradas en el proyecto.
condiciones de mercado, reserva de mineral, cómo es el escenario que hay en el depósito, tanto bajo el punto de vista físico-químico, geotécnico, geomecánico, cuál es el método de explotación que está involucrado y cuál es el periodo de producción que tiene este método, ¿ya? Cómo vamos a tratar el mineral que va a venir de la mina, qué tratamiento le vamos a dar en la planta y a qué producto final queremos llegar. Cuál es la cantidad de personas que van a estar trabajando y cuáles son los equipos que tenemos involucrados en el proyecto. Cuáles son las energías que estamos utilizando, de dónde las estamos sacando, en qué cantidad. Pues todo eso nos va a permitir, digamos, poder valorar muchas cosas en base, porque el criterio lo exige. ¿Cuáles van a ser las materias primas que necesitamos nosotros para que el proyecto trabaje? ¿Cuáles son los materiales, los insumos, las mercancías que se requieren, tanto para la mina, la planta, y todos los aspectos que se involucran en el proyecto? ¿Cuáles son los servicios de comunicaciones? ¿Qué sé yo? Tenemos que tomar en cuenta la existencia de casinos, cómo vamos a alimentar a la gente, cómo se van a hacer las comunicaciones en la mina de todo tipo. Y todo eso al final nos va a desembocar en que nosotros vamos a requerir una cantidad de dinero a invertir. Una inversión cuantiosa que va a ser inicial y a lo mejor inversiones que vamos a tener que hacer a lo largo del proyecto. Y junto con eso, nosotros vamos a tener año a año una cantidad de costos y que también hay que más o menos establecerlo. Y fuera de eso, como ya lo mencionamos cuando hablé de los proyectos, conocer las políticas gubernamentales que afectan o que favorecen a nuestro proyecto, que lo perjudican o que lo favorezcan, tanto a nivel nacional, o sea, como del país, o local, depende de dónde esté enclavado el proyecto. Entonces, con toda esta información, nosotros podemos determinar una tasa de producción obviamente mucho más precisa, pero también que significa mucho más trabajo. Entonces, con esa información, nosotros vamos a poder determinar para el proyecto los flujos de caja, periodo a periodo. Entonces, yo voy a recordarle a ustedes un poco cómo se establecen estos flujos de caja. El flujo de caja del periodo cero, que significa que corresponde fundamentalmente a las inversiones iniciales, es distinto a los otros flujos de caja del proyecto. El proyecto va a durar N años, ¿cierto? Pero este flujo inicial va a ser muy distinto a los flujos de caja de los periodos que siguen. Pues estoy viendo que ya nos pilló la hora ya. Bueno, vamos a por lo menos a hablar de este flujo de caja del periodo. Entonces, en el periodo inicial, nosotros, para echar a andar el proyecto, que sería el flujo de caja del periodo cero, nosotros tenemos que hacer la inversión más cuantiosa, que es la inversión inicial, que es la compra de todo lo necesario para que el proyecto se pueda echar a andar. Equipos, instalaciones, toda la infraestructura que se requiere para que el proyecto funcione. Hoy día en un proyecto de mediano tamaño, estoy hablando de proyectos mineros, de mediano tamaño, la inversión inicial fácilmente está del orden de 5.000 millones de dólares. Si un proyecto más grande va a llegar fácilmente entre 8 a 10.000 millones de dólares. Entonces, son inversiones muy grandes. Entonces, hay que estimar esa inversión. Ya vamos a ver
detalle después cómo se puede estimar esta inversión. Pero en este periodo inicial, además de esta inversión inicial, que como les digo, va a ser la cantidad de dinero que necesitamos para echar a andar el proyecto, en este flujo de caja, esta inversión nosotros la podemos como dijera, podemos pagarla, podemos solventar estos gastos, ya sea con plata propia o también con préstamos. Entonces, si hay préstamos, nosotros también vamos a incluir aquí en este flujo del periodo cero, los préstamos. Y como ven ustedes, la inversión inicial está negativa y el préstamo está positivo. ¿Por qué? Porque la mejor manera de entender un flujo de caja es pensar de que la caja es nuestro bolsillo. Y todo lo que sale de nuestro bolsillo va a tener valor negativo y todo lo que entra en nuestro bolsillo va a tener valor positivo. Entonces la inversión inicial obviamente que la tenemos que sacar de nuestra caja, de nuestro bolsillo. En cambio el préstamo viene de una institución externa y esa plata va a entrar a nuestro bolsillo. Bueno, en este flujo de caja del periodo cero, además, siempre hay que incorporar lo que se llama el capital de trabajo. Cuando nosotros hablamos de inversiones iniciales, son todo lo que se requiere para pagar todo lo que posteriormente lo podemos depreciar. Pero necesitamos una cierta cantidad de dinero que no se puede considerar como inversión, que en el fondo sería como un costo o un gasto que hay que hacer y que nosotros tenemos que tener esa plata. Por ejemplo, va a pagar los sueldos a la gente. No podemos considerarlo como una inversión inicial, ese costo. Entonces, eso se considera dentro del capital de trabajo. También pueden haber algunas materias primas que son necesarias y que tampoco vamos a considerarlas como inversión, sino que están dentro de esto que se llama el capital de trabajo. Y ese capital de trabajo, obviamente que es dinero que sale en nuestro bolsillo, por eso es negativo. Normalmente, en este periodo cero, surgen estos tres grandes aspectos, digamos. Entonces, si nosotros hacemos la suma algebraica de estos tres ítems, vamos a tener el flujo de caja del periodo cero. Lamentablemente, muchachos, vamos a tener que dejarlo hasta acá. Ok. Entonces dejo de grabar y continuamos mañana, retomamos el tema, porque aquí hay un aspecto bien importante en lo que se refiere a la inversión inicial. Lo caro del proyecto es esta inversión inicial y hay fórmulas también, hay mecanismos con los cuales nosotros podemos establecer esas inversiones iniciales. Esto lo vamos a ver ya mañana. Ya, que estén bien. Nos vemos mañana, muchachos, si es que no hay ninguna consulta. Chao, profe. Ya, profe, cuídese. Ya, chao, que estén bien.